Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para seguir abordando y analizando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional también. A ver, un tema que es sumamente delicado a nivel jurídico de tratar, por lo que representa, es cuando nos ponemos a investigar cómo han sido procesados, en este caso, los últimos 4 expresidentes de El Salvador. Es decir, vamos a analizar por qué han sido procesados, cómo ha sido llevado este proceso y también si únicamente los expresidentes son los que han tenido que rendir cuentas. Bueno, eso y más nosotros lo vamos a analizar con nada más y nada menos que el licenciado, el abogado Fernando Meneses. ¿Qué tal? Muy buenas noches, abogado. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a este gran programa Criterios. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño y qué bonito tema vamos a discutir, ya que este día se han dado ciertas acciones jurídicas a nivel nacional que vale la pena discutir los procesos existentes de los últimos 4 expresidentes. Desde luego, licenciado. Y ya que usted menciona los últimos 4 expresidentes, nosotros sabemos de que este tema es altamente delicado y lo que ha representado históricamente el hecho de procesar a cada uno. Ya parece que cada presidente debía tener como que un proceso, pero es que realmente cada uno ha cometido un delito diferente. Más bien, en este caso, el lavado de dinero ha sido característica de los 4 expresidentes. Comencemos entonces con el caso de Francisco Flores. ¿Por qué es procesado él? ¿Cómo se llevó esto? Vamos a recordar que en el 2015 el señor Francisco Flores fue presidente en 1999 y el año 2004 recibió una donación por parte de Taiwán de $10 millones y esto pues trajo varios problemas aleatorios a esta donación, ya que el dinero nunca entró a las arcas del Estado, sino que fue manejado mediante situaciones diferentes al Estado. Por lo tanto, el presidente también fue procesado penalmente y sabemos de que nunca se pudo terminar ese caso porque lastimosamente él murió, no pudo ya sea demostrar su inocencia o acreditar su culpabilidad. Posteriormente, pues sabemos que fue condenado el ex vicepresidente Tony Saca, quien fue procesado en 2016 y condenado en 2018. Esto quiere decir que se dio mediante un hecho de delitos de peculado y de lavado de dinero, por lo que él está pagando hasta este momento su pena y que es probablemente que hoy en octubre recupere su libertad el presidente después de haber sido reinsertado a la sociedad mediante el cumplimiento de su condena. Y posteriormente pues ha estado Mauricio Funes, que es uno de los casos más fuertes, más sonados, más interesados políticamente. Se ofrecieron 100 días para capturarlo y traerlo a la justicia y hasta este momento no se ha podido lograr. Presidente 2009-2014 y que también fue procesado por peculado y por lavado de dinero y posteriormente pues ahora este día se han dado los primeros indicios. Anteriormente fue procesado el señor Sánchez Serén en el 2021, presidente del año 2014-2019, pero estamos en etapas muy tiernas de los procesos del señor Sánchez Serén, expresidente, de los cuales valdría la pena llegar a los puntos de entendimiento que todos estos presidentes fueron procesados por peculado y por lavado de dinero. ¿Cómo podemos marcar la diferencia entre enfrentar la justicia y que ellos en su momento también dijeran no, lo que pasa es que eso es una persecución política? Realmente cada persona tiene su propio criterio y decide o enfrentar la justicia o evadirla de cualquier forma, ¿verdad? Se ha logrado ver que tanto Sánchez Serén como Mauricio Funes han pedido asilo.
se han ido del país y han decidido no enfrentar la justicia, pero todos aquellos que estuvieron alrededor de ellos, pues en este momento han enfrentado la justicia, y esta semana se pudo saber de que al señor Miguel Meléndez fue condenado a 8 años de prisión por relación que tenía con el señor Mauricio Funes por un hecho de lavado de dinero, esperando que las instancias o el sistema judicial funcione y cada quien pueda acreditar si es o no culpable. Licenciado, también para nuestra teleaudiencia, ¿es lo mismo un desfalco que un lavado de dinero? Es una pregunta muy importante, Fernando. Fíjate de que el lavado de dinero requiere de delitos precedentes, de delitos que existan antes o que se puedan demostrar que existieron antes. En este caso tenemos peculado y lavado de dinero, o sea, son dos delitos que paralelamente en un proceso van caminando juntos, y tanto en el caso del señor Francisco Flores, Tony Saca y Mauricio Funes se ha logrado cometer un gran error. Este gran error ha estado radicado a que se requieren unas auditorías especiales. Y estas auditorías especiales fueron reguladas mediante las reglas y las técnicas del Código Tributario. Sí. Y en la presidencia o los órganos del Estado o el Estado mismo no puede ser auditado por las técnicas o las normas del Código Tributario. El Código Tributario regula el entendimiento entre los particulares y el Estado, entre la empresa privada y el Estado. En este caso, cuando se trata del Estado, y quiero dejarlo bien marcado y que quede para el pueblo salvadoreño completamente claro, ¿verdad? El único ente que puede auditar al Estado solo es la Corte de Cuentas. Y esas son auditorías especiales, no son cualquier auditoría, lo regula la ley de la Corte de Cuentas en su artículo 3, en el numeral 5, donde dice de que las auditorías son de gestión administrativa, auditorías financieras y auditorías de obra. Estas son las tres auditorías que existen, que deben de aplicarse en este tipo de hechos delictivos que se están investigando. Pero aquí, particularmente, deberíamos de entrar a investigar el peculado, y si se demuestra que existió el peculado, deberíamos de perseguir el dinero y ver hacia dónde llegó ese dinero. Pero una vez se demuestra el peculado, veamos si se ha tratado de blanquear, maquillar o lavar, como que se conoce, el dinero que venía precedente del Estado. Pero en el caso en particular, me llama la atención que tanto el caso de Tony Saca y de Mauricio Funes se han ventilado los dos delitos paralelamente, el peculado y el lavado de dinero. Desconozco cuál es el criterio y esperaría yo que los jueces que están conociendo de estos casos puedan separarlos y darse cuenta que primero hay que conocer de un delito para luego pasar al otro. Licenciado, usted mencionaba la Corte de Cuentas. En este caso, y muchísimas personas se preguntarán, mire, pero ¿por qué la Corte de Cuentas viene a mencionar que hacen falta 300 millones o 350 millones una vez que los respectivos funcionarios han dejado el cargo? ¿Cuál es la función en ese caso de la Corte de Cuentas cuando ellos están todavía en el poder? Porque muchos se preguntarán, mire, pero ¿por qué no se habló en el momento? Vaya, ok. Debemos de entender que hay una partida, la partida de gastos reservados, sí, que hoy así se llama, la famosa partida secreta que anteriormente había existido, solo se le cambió nombre. Esta famosa partida de gastos reservados requieren de varios requisitos. ¿Cómo nutrirla de dinero? Okay. ¿Verdad? Para poderla nutrir de dinero a esta partida de gastos reservados, se debe de solicitarle al Ministerio de Hacienda que se necesitan fondos para esta partida. No es que autorice el Ministerio de Hacienda. Lo que autoriza el Ministerio de Hacienda es sacar los fondos para ver si hay dinero suficiente para la solicitud que se hace para los gastos reservados. Estos gastos reservados, señores, vienen directamente del Banco Agrícola, en el caso de Tony Saca y en el caso de Mauricio Funes. Venían del Banco Agrícola y estaban autorizados a sacar estos fondos. Y luego estos fondos entraban a otras cuentas bancarias de las partidas reservadas, donde las abrían los trabajadores de Casa Presidencial. Y estos trabajadores existía dentro de la cuenta el nombre Roberto Hernández, por ejemplo, ¿verdad? Pleca gastos reservados.
Todas las cuentas tenían el nombre de gastos reservados y es aquí donde la Corte de Cuentas permitía que se llevara esa costumbre administrativa dentro del órgano ejecutivo para poder manejar los fondos una vez fueran autorizados su desembolso del Banco Agrícola. Esto pues legalmente está estructurado y por eso la Corte de Cuentas, a la hora que hizo las auditorías de cada uno de estos presidentes, lo permitió, lo autorizó, y al ser permitido y autorizado por ellos le dio cierto respaldo de legalidad. Y este dinero que salió, y por eso se llama gastos reservados, porque se gastan a discreción del Consejo de Ministros y del Presidente de la República. Gastos reservados de la forma en que ellos deciden cómo van a administrar estos fondos. Ahí se paga el organismo de inteligencia del Estado, el famoso OIE, ahí se paga a la gente del Estado Mayor Presidencial, todos los trabajadores que puedan estar relacionados a Casa Presidencial son pagados con esos gastos reservados e incluso de ahí sale el dinero para pagar estas personas que antes se le llamaban vulgarmente orejas, hoy son espías o informantes que utiliza el organismo del Estado y ellos solo se reconocen por un seudónimo. Ok, perfecto, licenciado. Vamos a seguir ampliando el tema, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y recuerde que además de sintonizarnos a través de las pantallas de Canal 8, también puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook de Mix de Medio y también puede sintonizar nuestras entrevistas a través de nuestra cuenta de YouTube. Continuamos. En este caso, ya que estamos mencionando cómo han sido procesados los expresidentes y que se ha también hablado de cómo funciona la Corte de Cuentas y que hasta cierto punto la Corte permitía ciertas cosas, podemos mencionar que existía una debilidad en la estructura de la Corte de Cuentas para permitir estos gastos. Realmente yo creo que no es una debilidad. Lo que pasa es que el comportamiento del órgano ejecutivo, y si se audita el órgano legislativo y si se audita el órgano judicial, creo que hay un patrón o una forma de administración que por los tiempos se ha llevado a cabo. Esta forma de administrar el órgano ejecutivo, que es el que más ha sido investigado, es una forma de costumbre, es una forma antojadiza que sí podrías lindar entre un hecho delictivo, ¿verdad? Pero valdría la pena esperar que la Corte de Cuentas, mediante su auditoría, repito, la auditoría financiera, la auditoría de gestión administrativa y la auditoría de obra, puedan acreditar de dónde proviene ese dinero. Recuerdo un caso que se llevó a cabo aquí en El Salvador sobre el INSAFOCOP, donde estaba de presidente la licenciada Clara Rico, que fue procesada por peculado o por administración fraudulenta, no lo recuerdo, pero ya al final del proceso, sí, claro, ella logró demostrar su inocencia mediante una solvencia que le proporcionó la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas acreditó que los gastos de ella habían sido apegados a la legalidad y apegados a las costumbres administrativas. Entonces, si existe un hecho delictivo, valdría la pena ver cómo funciona, ¿verdad? Porque eso es importante, que tanto Fiscalía se nutra de la información como la Corte de Cuentas, ojo, que es el único ente autorizado
por nuestra Constitución. Artículo 194, 195 y siguiente de la Constitución dice que el único órgano o la única institución que puede auditar al Estado es la Corte de Cuentas. Ok, usted también hablaba de un enriquecimiento respecto a la información que deben tener las distintas instituciones en cuanto a cómo se está manejando la función pública. Si nosotros nos proyectamos a futuro, podemos visualizar que también debido a cómo se han cambiado los estatutos del Instituto de Acceso a la Información Pública, podemos proyectar que ciertas situaciones que se dieron en el pasado pueden repetirse en el corto plazo. Yo creería de que los gobernantes actuales o la presidencia actual debería de tomar ejemplo de esto y hacer un precedente para evitar caer ellos posteriormente a su periodo presidencial en estos errores. Deberían de dejar las pistas, los soportes, deberían de dejar toda la información necesaria para poder liquidar los 5 años de su presidencia. Como tú dices, el acceso a la información pública ahorita está vetado, ¿verdad? Sí. Nadie tiene acceso a ello, pero si los gobernantes y este gobierno es lo más astuto de los anteriores, creería yo que podría dejar completamente liquidada su administración y no tener este tipo de problema, porque están a tiempo. El gobierno, gobierno actual no ha terminado y deberían de empezar a acreditar que todas las negociaciones que han hecho son apegadas a los principios que regula la ley de la Corte de Cuentas. ¿De qué manera nosotros podemos tratar de evitar ciertas manías, ciertas mañas, como se suele decir, de algunos funcionarios que lo que hacen es esto? A ver, se les pide que declaren su patrimonio, pero a la hora de declaran el doble o el triple de lo que tienen. Y así se menciona, cuando los funcionarios terminan su periodo y presentan el patrimonio que tienen, mire, es el mismo patrimonio con el que entré. Pero realmente, ¿qué ha sucedido? Simplemente ahí hay enriquecimiento ilícito, porque no declararon al principio lo que debió de haber sido. Entiendo que este es un mecanismo para evitar Contraloría hacia ellos y evitar meterse en problemas. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de situaciones o este tipo de artimañas de parte de estas personas que desde el principio no declaran lo que tienen? Pues nuestra Constitución busca para las elecciones democráticamente del presidente de la República, para las elecciones de los diputados, para las elecciones de los alcaldes, que sean de honorabilidad notoria, que sean personas de buena fe, personas de buenos principios, y como esto se presume, yo diría de que la Corte Suprema de Justicia en el departamento de las declaraciones de probidad busca llegar a evitar que exista ese enriquecimiento ilícito. Si ellos sorprenden la buena fe del jefe de esa área y luego de los señores magistrados, creo que no tiene buena honorabilidad. Creo que esa persona pues no tuvo que haber sido un funcionario público, ni tenía que haber sido de las elecciones de segundo grado. De entrada era una persona peligrosa, era una persona que andaba bailando con el hecho delictivo y que estaba de la mano con eso. Lo que se busca a la hora de dar nuestras declaraciones de probidad es poder demostrar que dentro del periodo que se fungió como funcionario, como persona que administra nuestros estados o administra nuestros fondos, nuestro pago de impuestos, es una persona honorable, no nos va a robar, no nos va a quitar lo que se necesita para impuestos para desarrollar El Salvador. Creo que el área de probidad debería de ser un poco más ingerente, más incisiva, estar más a la vanguardia de la forma en que pretenden sorprender la buena fe de ellos. Hablemos también de los mecanismos de Contraloría y de rendición de cuentas. ¿Están adecuados los mecanismos que tenemos? ¿Son suficientes? ¿Se necesita reforzarlos? ¿O hacen falta la creación de más instituciones
que puedan pedir y puedan ejercer Contraloría a la función pública? Realmente sí, se debería de tener un colmillo más fuerte, un brazo más fuerte. ¿Qué hace falta fortalecer? Darle más herramientas suficientes al área de las investigaciones de los funcionarios públicos para que ellos puedan ser aquellos que den fe si existen o no existen hechos delictivos. Creo que deberían de ser más independientes estas instituciones de Contraloría y no depender al órgano ejecutivo, a la Asamblea Legislativa ni al órgano judicial, sino que ser completamente independiente de ellos y no depender financieramente de los fondos de cada uno de estos órganos como probidad, ¿verdad? Sí. Depende de la Corte Suprema de Justicia y van a hacer lo que ellos quieran, o si no, es despedido el que está teniendo ese cargo. Por lo tanto, estos cargos de estas personas, de estos investigadores, deberían ser bastante independientes. Tenerlos fuera del control de los funcionarios para que a la hora que se sientan amenazados no los despidan, ¿verdad? Y aquel, por evitar su despido, entra a una negociación ilegal. Ojo, a una negociación de decirle, mire, vamos a ocultar esto, pero no me despida. Voy a quitar esto, pero no me... Pero lo convierte en cómplice. Se convierte en cómplice, siempre va a ser cómplice. Porque todos aquellos que tuvieron que haber sido procesados por probidad y no lo están siendo o no fueron, los que lo permitieron son cómplices de ese hecho. Y eso no se va a perdonar. La historia tarde o temprano va a acreditar qué sucedió. Fíjese, aquí estamos hablando de Contraloría respecto a la institucionalidad que debe existir. Pero algo que nos encanta aquí, Criterios, ustedes lo saben, es también ver de qué manera la ciudadanía ha influido a que estos mecanismos se fortalezcan o incluso a que se debiliten. Usted se recordará, allá cuando estaba Mauricio Funes, había una gran polarización respecto, no, mire, pero es que aquellos critican a Funes porque estamos hablando de los 20 años de Arena y están los que lo apoyaban. Cuando en aquel entonces surge el Instituto de Acceso a la Información Pública, muchos mencionaban, mire, pero ¿por qué hay que pedirle cuentas al presidente de la República, nosotros como ciudadanía? ¿Por qué? Si con el hecho de ver las obras es suficiente para nosotros. ¿Cómo se le puede hacer conciencia a la ciudadanía de que se debe presionar a nuestros funcionarios y se debe ser vigilantes para que ellos puedan presentar una correcta rendición de cuentas? Porque eso también lo hemos escuchado en los últimos meses también. Mire, ¿por qué al presidente actual se le tienen que pedir cuentas? Basta con ver las obras y eso es todo. Pero entendemos que eso no es suficiente. No, no es suficiente. Las obras, por eso la Corte de Cuentas tiene una auditoría de obras, fíjate, y tiene una auditoría de obra porque esta analiza el trabajo técnico que se realiza para construir una calle, para construir un puente. Ellos llegan y tienen la obligación de verificarse que eso tenga una calidad exacta y que no haya disminuido su calidad. Porque si están ofreciendo una obra de $1 millón, pero por tener un beneficio mayor a la ganancia que iban a recibir, le dicen, mira, ya no le pongas la cantidad de cemento ni la cantidad de hierro. Hagámoslo con materiales más baratos. Con materiales más baratos o de menor calidad, ¿verdad? Me acuerdo que el presidente de la República actual decía de que habían construido una calle y que la habían hecho con cosas de papel, sí, porque en una lluvia que hubo, esa calle se destruyó completamente. Dijo, son gobiernos que están en este momento robándole al pueblo porque la calidad de la obra era malísima. Hoy deberíamos nosotros de estar verificando y pidiéndole a la población que exija, que reclame, que tienen todo el derecho, porque todos pagamos impuestos. Absolutamente todos los salvadoreños pagamos impuestos y de nuestros impuestos se hacen las obras. Pero a veces somos muy cómodos, nos gusta quedarnos sentados y no participar de los reclamos como ciudadanos que tenemos que hacer. El pueblo salvadoreño junto tiene la fuerza suficiente para que nuestros gobernantes hagan lo que apegado a derecho deben de hacer o lo que la Constitución les manda. Sí, claro. Fíjese, una pregunta ya para cerrar este segundo bloque y ya vamos entrando en materia. Bueno, nos comentan que no hay tiempo para más en este segundo bloque, así que esto lo vamos a seguir ampliando tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde que si usted quiere promocionar sus productos o servicios a través de nuestra empresa, entonces usted nos puede escribir hacia nuestra página de Facebook de Mix de Medio y con gusto será un placer hacer negocio con usted. Y continuamos. Ya que hablamos respecto a la Contraloría que se debió haber tenido en cada gobierno, vámonos al centro de esta entrevista, porque es que ha iniciado. Más de 15 ex empleados de gobiernos anteriores han sido capturados en la madrugada para iniciar este día. Muchos podrán decir, no mire, pero en mi defensa yo alego que yo nada más recibía órdenes y por eso ¿cómo es posible que a mí me lleven? Yo nada más obedecí, no fue idea mía. Para muchos esto será totalmente injusto, para otros es lo que se debía hacer desde el inicio. Licenciado, ¿cómo se puede ver la captura de estos más de 15 ex empleados de gobiernos anteriores? ¿Es correcto lo que se está haciendo? Realmente creo que es un caso bastante fresco. Vamos a esperar porque solo Fiscalía ha dado la información que se capturaron 15 personas. Se capturó al jefe del Estado Mayor Presidencial, se capturó a la jefe de Tesorería, se capturó al jefe de la UASI o de compras. Y no sabemos qué más personas capturaron, pero todo esto es en relación a los gastos reservados. Por eso te lo decía anteriormente, hay que verificarse cuál es la forma de administración que por costumbre han tenido cada uno de estos gobiernos. Incluso han capturado a una persona particular que creo que era el que daba los servicios de mecánica y de administración de los vehículos. Casa Presidencial, no sé si tiene 300 vehículos, te mentiría, pero creo que tiene más. Sí. Ya ustedes han visto las caravanas presidenciales donde van alrededor de 27, 30 vehículos. Y siempre que el presidente de la República salga, deben de estar todos esos vehículos listos. Impecables para poder funcionar y no quedarse a medio camino, ya sea porque se arruinó por un mal repuesto, porque no tenía combustible. O sea, solo hablo de los vehículos. Después te podría hablar yo del personal que labora dentro de Casa Presidencial. Entonces necesitan, si son 27, 30 vehículos, necesitan tener unas 3 flotas más de esos vehículos, porque el presidente sale todos los días, trabaja todos los días y estas comitivas son acompañantes del señor presidente. Por lo tanto, la costumbre de la forma en que se han administrado, como lo dije a un inicio, Casa Presidencial gestiona fondos, pide autorizaciones al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda autoriza la liberación de esos fondos y le da la orden al Banco Agrícola, y viene el Banco Agrícola, libera fondos para Casa Presidencial. Casa Presidencial con un cheque retira el dinero, ya sea en efectivo, ya sea en cheque o de la forma que ellos estipulen conveniente, transacciones electrónicas, y lo llevan a una cuenta X. Por regla general se lleva al banco hipotecario, que es un banco autónomo. Este banco recibe el dinero, pero ese dinero está depositado a cuentas que son abiertas por particulares empleados de Casa Presidencial. Estos empleados de Casa Presidencial abren la cuenta, pero la cuenta dice Pedro Hernández Pleca, gastos reservados. No es dinero personal para ellos. Sí. El dinero que ellos depositan y que luego sacan
ya no necesita la autorización de Hacienda. Una vez ellos lo sacan, empiezan a gastar el dinero de la forma que se ha planificado mediante los acuerdos ministeriales de Consejo de Ministros. No solo el presidente opina, sino que el Consejo de Ministros también participa para la hora de ejecución y administración de los fondos de los gastos reservados. Desde luego. Entonces, en este caso, estas personas, y aquí me permito mostrar parte de lo que ha sucedido en esta madrugada y parte de los detenidos también. Nosotros podemos también, como le preguntábamos, estas personas bajo ninguna circunstancia pueden alegar, y ahí lo tenemos en pantalla también, estas personas bajo ninguna circunstancia pueden alegar que son inocentes por el hecho que recibieron órdenes, porque recordemos, y ya como lo hablábamos desde el primer bloque, si hay lavado de dinero, entiéndase que aunque haya sido durante la administración Flores, la administración Funes, la administración Sánchez Serén, la administración Saca, pero estas personas también contribuyeron a que se pudiera ejecutar ese delito de corrupción. Ahora, si lo que estaban haciendo era su trabajo, si lo que estaban haciendo era legal, claro, si lo que estaban haciendo era en el marco de las funciones de su trabajo, para mí no han cometido delitos. Sí. Lo que se debe de hacer es una buena auditoría para ver si realmente ese dinero salió por las necesidades de administración y de manejo que tenía Casa Presidencial. Sí. Pero para eso se requiere mucha responsabilidad y ganas de desarrollar un proyecto. Me recuerdo que en el caso de Mauricio Funes no se quisieron realizar varias auditorías, sí, de gestión administrativa, porque había una gran confusión en la pericia de la pericia tributaria contable. Se sujetaron a una pericia tributaria contable y los peritos conocían de lo financiero, de lo contable, sí, claro, y de lo administrativo. El mismo perito ilegalmente no puede ejecutar. Eso no lo puede hacer una misma persona. Una misma persona. Debe de haber un perito financiero, debe haber un perito contable y, sí, un perito administrativo, porque las tres cosas no se relacionan entre sí. Pero al final es lo mismo, sí, es el dinero que sale, pero el de gestión explica por qué se debe de retirar el dinero. El de gestión acredita, sí, quiénes fueron las partes que participaron a la hora de tomar la decisión por qué gastar ese dólar. Desde luego. Y el financiero pues dice cuál es la forma en que se ha sacado el dinero y cuál fue su trayectoria, cómo trazarlo de un lugar a otro. Y la contabilidad solo es liquidación, una liquidación de manejo de fondos. Por lo tanto, valdría la pena, hoy en este caso en particular que se va a dar, sí, esperaría yo que tanto Fiscalía como cada uno de los defensores exijan que existan peritos independientes, que sean autorizados, ojo, no cualquier auditor, no cualquier contador. Debe de quedar claro que los auditores que ejecutan las auditorías gubernamentales tienen que ser autorizados por la Corte de Cuentas, aunque sean particulares. Deben de ser autorizados por la Corte de Cuentas. Y es aquí donde tanto Fiscalía como defensores deben de estar a la vanguardia de exigirle al juez que se nombren los peritos idóneos. Uh-huh. No que el mismo perito sea financiero, contable y de administración. O sea, esa es una burla para sí, la investigación. Desde luego. Debe de ser cada quien zapatero a tu zapato. Desde luego. También otro punto fundamental, licenciado. ¿Por qué estas personas que han sido acusadas, y que han sido detenidas también, por qué no pueden alegar bajo ninguna circunstancia que esto que ha sucedido es persecución política? Porque podría ser que sea como la vía más fácil alegar que es persecución. Realmente siempre es una vía que se utiliza, que son persecuciones políticas. Sí, claro. Pero no se trata de una persecución política, se trata que la Fiscalía sospechó que si existían hechos delictivos, se trata que alguien interpuso un aviso, que alguien interpuso una denuncia y ahí se activa el órgano, sí, claro, fiscal de investigación, y al llegar a una investigación pues se tienen las capturas que ahora se están llevando a cabo. Valdría la pena saber si Fiscalía se apoyó de la Corte de Cuentas para ver si durante esos 5 años las auditorías que hizo la Corte de Cuentas fueron apegadas a derecho o no, si fueron realmente realizadas mediante las técnicas que utiliza la Corte de Cuentas o no, porque también la Corte de Cuentas
podría estar su funcionario estar cometiendo un hecho delictivo al no haber encontrado lo que hoy Fiscalía está encontrando. Y esto es bien importante porque aquí todos somos responsables, cada quien en el puesto que le corresponde. Históricamente, la Fiscalía y la Corte de Cuentas han trabajado de manera articulada, o cada una siempre ha trabajado por separado sin una dar la información a la otra. Muy pocas veces han trabajado en forma articulada y esto pues preocupa. Sí. He podido participar en varios casos relacionados a los gobiernos, relacionados al Estado, y Fiscalía toma sus propios auditores, toma sus propios contadores y hace su propia investigación sin buscar el soporte o la colaboración del único ente encargado para auditar al Estado, que es la Corte de Cuentas. Y tendrían que trabajar articuladamente al encontrar los hallazgos delictivos, tirar la denuncia. Desde luego. Licenciado, nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y cabe recordarles que si no pueden vernos a través de la pantalla de Canal 8, pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Como bien estamos analizando la situación de cómo la transparencia se ha manejado, cómo la entrega de cuentas, la rendición de cuentas en cada gobierno ha sido deficiente. Y también cómo es que los exfuncionarios han ido a parar a la cárcel o están siendo actualmente investigados. A ver, ¿cuáles son los expresidentes que han sido procesados? Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén. Los 4 por peculado, los 4 por lavado de dinero. ¿Qué nos quiere decir como nación? ¿Y cómo puede estar o cómo podemos evaluar nuestra institucionalidad y nuestra función pública si tenemos que en cada periodo se ha repetido el mismo delito una y otra vez? Licenciado. Realmente es un pecado de nacimiento, porque tenían la partida secreta, hoy se llaman gastos reservados. Sí. Y creo que es una camisa muy grande que les otorgan, porque le dicen: la presidencia de la República puede gastar, escuchen esto, a discreción. ¿Y qué es discreción para ellos? ¿Qué es discreción? Es que esa es la palabra. O sea, puede gastarlo arbitrariamente, puede gastarlo libremente, puede gastarlo de la forma, perdón, para el pueblo salvadoreño, que le plazca a los que estén gobernando. Sí. No pueden hacerlo. Y por eso se dan estos problemas. Porque a la hora de esta partida de gastos reservados deja vacíos, y al dejar vacíos vienen los procesos. Sí. Y creo que estamos a tiempo con el gobierno actual de corregirlos, de que ellos se den cuenta y que manden a sus especialistas, que manden a sus asesores, que manden a su departamento jurídico a verificar por qué se han dado estos procesos, porque si no, esto va a ser la de no terminar. Hoy estuvo Francisco Flores, estuvo Tony Saca, estuvo Mauricio Funes, hoy está Sánchez Serén. ¿Quién va a estar mañana? Porque la partida secreta y los gastos reservados no desaparece. Se le cambia el nombre, pero la función sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma ejecución. Fernando, ¿cómo puede alguien cambiar si le dejan las puertas abiertas? Sí. O sea, eso se trata de convicción, se trata de principios, se trata de valores. Que el que venga, se siente como presidente de la República, tenga el valor suficiente y cortar ya de raíz este problema. Que ya no existan gastos reservados.
Porque cuando existen gastos reservados, siempre va a haber un pecado capital que se llama la voluntad del ser humano, hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Esto tiene que cambiar. Y el pecado va a ser esta partida de gastos reservados, que no ha habido un presidente que tenga valor de quitarla. O sea, se trata de valor, Sí. se trata de principios, se trata de responderle al pueblo salvadoreño que nos pueden administrar sin gastar innecesariamente nuestros fondos. Y es aquí donde sale que han detenido a un particular, está detenido el dueño de un taller. Sí. ¿Será que este hombre sabía que se había llenado los requisitos de fondo y de forma para autorizar que él vendiera los servicios de mantenimiento? ¿Será que todos los que salgan involucrados, porque estamos hablando de 183 millones de dólares, estamos hablando de 3 millones de donación, Imagínense. que hay que liquidarlos? O sea, yo pequeño y a la altura que tengo, a mis 50 años, no me imaginé que los gobiernos se manejaban con grandes cantidades de dinero. Si hablar de 1 millón es bastante, hablar de 100 mil dólares es bastante, hablar de 10 mil dólares es bastante. Hay muchas familias que en El Salvador nunca han podido reunir 10 mil dólares. Sí. Muchas familias que en El Salvador nunca han podido reunir 2 mil dólares y que se la ven de palito porque su sueldo es el salario mínimo. Estamos hablando O mucho menos. Estamos hablando de 365 dólares que ganan mensualmente. Desde luego. Que para poder reunir 10 mil dólares, 2 mil dólares, ¿cuál es el sacrificio que tenían que haber hecho? Y ahora hablamos de 183 millones de dólares que Fiscalía cree que fueron mal manejados y que al final hasta se convirtió en lavado de dinero. Molesta, Sí. preocupa, porque si esto no se corrige ya, va a ser un vicio que se va a dar todo el tiempo. Amplíen los licenciados respecto a cuál es el daño que se le hace al Estado respecto a que cada presidente, y en especial el caso de Tony Saca y de Mauricio Funes, Tony Saca 300 millones de dólares y Mauricio Funes 350 millones de dólares en desfalco, ¿cómo nos afecta a nosotros como ciudadanía? ¿Cómo impide que El Salvador avance hacia el desarrollo y se mejore? Bien sencillo, salga el pueblo salvadoreño a ver las escuelas, Fernando. Esos 300 millones de Tony Saca, esos 351 millones que supuestamente se gastó Mauricio Funes, hay que verlos en educación. Sí. Si se hubiera invertido en la educación, estaríamos súper bien, porque estamos viendo un retroceso en educación, estamos viendo un retroceso en salud, estamos viendo un retroceso en seguridad. A nuestros policías se les hubiera nivelado su sueldo, tuvieran mayores ingresos, tuvieran mayor equipamiento. Desde luego. Pero no se tiene eso porque ese dinero ha sido mal canalizado. Yo no me atrevo a decirles que fue mal manejado, que fue peculado, que fue lavado de dinero. No, podría Que ser fue una malversación. una malversación. Sí. Podría existir que lo que se está dando es el vicio de la partida secreta y el vicio de lo que conocemos como gasto reservado. A eso se debe de que le hemos dejado al presidente de la República que gaste a discreción lo que él quiera gastar, comprarse un reloj de 35 mil dólares, comprarse una flota de camionetas Tao, que son carísimas, ¿verdad? Sí. Pero ahí andan la flota de camionetas y cada presidente que viene dice, vendan y cómprenme unas nuevas. ¡Ey, no, hombre! Si los vehículos están buenos, hay que usarlos. Yo tengo un carro desde el 2008, y el carro funciona exageradamente, funciona bien. Lo que tengo que darle es un buen mantenimiento, pero ahí está el carro y tendrá su valor. Pero no voy a decirle, mire, hoy quiero cambiar lo otro, porque ese lo saco de mi fondo, Fernando. Por eso evito hacerlo. Por eso el que llega de presidente no debe de empezar a gastar a diestra y siniestra. No lo debe de hacer. Bueno, tanto que se habla de austeridad en cada gobierno, que al final es lo último que existe. Bueno, pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en este último bloque, para concluir respecto a lo que estamos analizando de cómo podemos aumentar la transparencia, de cómo evitar más lavado de dinero de parte de nuestros funcionarios o cómo evitar que ocurran situaciones como la de Mauricio Funes respecto a las bolsas de dinero del banco hipotecario se vuelvan a repetir. ¿Cómo podemos hacer para que ese problema sea cosa del pasado, licenciado? Creo yo que el pueblo salvadoreño debe de exigir que la partida secreta y los gastos, antes se conocía así, y hoy los gastos reservados desaparezca, que ya no se dé y que simple y sencillamente todos los gastos que se hagan se sujeten a una ley que existe, la LACAP, sí, la ley de contrataciones y prestación de servicios, que se maneje mediante toda la transparencia y que todos sepamos ese dinero que llega a la presidencia, cuál es la forma del gasto administrativo. Claro, yo sé que va a estar el OIE y se necesita que exista el organismo de inteligencia del Estado, que exista el Estado Mayor Presidencial, claro, eso es sumamente necesario. Así y es. Creería que hay cosas que se van a mantener en reserva. ¿Quiénes son los que están dentro del Estado Mayor Presidencial que le dan la seguridad al presidente de la República? Claro que eso debe de existir, cómo se les gasta, cómo se administra, cómo se mantiene, porque son muchas personas las que trabajan. Hay que verificar eso, el organismo de inteligencia, cómo se maneja, y por eso son las famosas bolsas negras que salían del banco hipotecario, porque a la mayoría de investigadores o espías o orejas que trabajan con el organismo de inteligencia del Estado, se les paga en efectivo y con un seudónimo. Ellos nadie sabe quiénes son, más que administrativamente entre ellos se conocen. Por lo tanto, valdría la pena dejar los departamentos que se necesitan dentro de estos gastos, entre comillas, reservados, para que siga funcionando estos organismos. Pero lo demás de administración, de gastos de combustible, de compra de vehículos y de todo lo que se deba de comprar, vestuario para el presidente, maquillaje para el presidente, cirugías para los presidentes, o sea, deben de estar completas. Para las esposas o amantes, bueno, no dije nada. Entonces se debe de dar de esa forma, Fernando, con transparencia, y el pueblo debe de empezar a exigir que esa partida de gastos reservados desaparezca. Sí, desde luego. Licenciado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para continuar hablando de este tema tan importante y que está aconteciendo actualmente, pero le queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes que me han invitado y al pueblo salvadoreño que se mantenga a la expectativa. Es un nuevo caso, 15 personas detenidas, verifiquemos, o sea, el debido proceso, sí, y si realmente son culpables, pues que paguen, y si son inocentes, que sean absueltos, que a ningún juez que conozca de estos casos le tiemble la mano por hacer justicia. Desde luego. Buenas noches. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.